Buenas tardes, abogado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro grupo está conformado por Leslie Vela, María Lobo, Luis Sosa y mi persona, Sherin Chinchilla. El día de hoy les presentaremos la contestación de la demanda, el emplazamiento, excepciones u oposiciones y la reconvención. Iniciaré nuestra presentación con la contestación de la demanda. La contestación de la demanda y para efectos de este mismo, la contestación puede definirse como el acto procesal de parte en el que se opone expresamente la resistencia por el demandado. Esto es por medio del cual el demandado pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria. Por otro lado, y en la misma línea o dirección, la contestación a la demanda es un acto de alegaciones menos problemático que la demanda, puesto que parte de esta misma, como lo dice en el artículo 433, denominado la contestación a la demanda. La contestación a la demanda se redactará en la forma con los requisitos previstos para la demanda. Asimismo, se deberán acompañar a la contestación los anexos exigidos para la demanda. Es decir, el demandado no formula pretensiones al contestar la demanda, sino defensas o excepciones en virtud de las cuales niega el derecho del autor o la obligación por su parte de realizar un determinado comportamiento fundado en este derecho, bien por no existir los hechos en que el autor funda su pretensión, bien por existir otros hechos que desvirtúan su derecho o que, aunque no negándolo, eximen legalmente al demandado del comportamiento que se le pide. Y esto está más específicamente en el contenido de la demanda, que asegura lo siguiente en el artículo 434, contenido de la contestación a la demanda. 1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para esta, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del autor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la acumulación de pretensiones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las pretensiones del autor, así como aparte de la única pretensión aducida. Número 2. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el autor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como aceptación tácita de los hechos que sean perjudiciales. Número 3 y último. También habrá de aducir el demandado en la contestación a la demanda las excepciones procesales que serán resueltas en la audiencia preliminar y demás alegaciones que pongan de relieve cuando obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo. Entendido todo lo anteriormente dicho, y en resolución y por tanto la contestación a la demanda normalmente no amplía el objeto del proceso, pero sí lo delimita, en cuanto que la controversia queda reducida a aquello en que discrepen las partes, o pueden extenderla a otros hechos que introducen facetas nuevas sobre el objeto litigioso sin alterarlo sustancialmente. En todo caso, la contestación va dirigida única y exclusivamente a obtener la absolución del demandado, lo que es lo mismo la desestimación de las pretensiones deducidas por el actor en su demanda. Eso es todo por mi parte, los dejo con mi compañero. Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es María Lobo y yo voy a hablar acerca del emplazamiento para la contestación de la demanda. El emplazamiento se encuentra regulado en el artículo 432 del Código Procesal Civil. En su numeral 1 dice que una vez admitida la demanda, se conferirá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se propongan y se les emplazará con entrega de la copia de los anexos para que contesten dentro de los 30 días siguientes.
El emplazamiento es entonces una actuación procesal dirigida a la parte para que ésta pueda apersonarse y actuar dentro de un plazo. Es el primer paso una vez que se ha producido la admisión de la demanda, que tiene la doble finalidad de poner en conocimiento del demandado la interposición en su contra de la demanda, mediante la entrega de copia de la misma y sus anexos. Además que también ofrece la oportunidad pues, de contestarla en el plazo establecido en la ley. En el numeral 2 establece que si los demandados fuesen varios y se hallaran en diferentes circunscripciones judiciales, el tiempo del emplazamiento se computará para todos tomando en cuenta el último de los realizados. Es decir, que siendo varios los demandados y domiciliados en diferentes circunscripciones judiciales, al ser emplazados varía el cómputo, que respecto de todos ellos se toma en cuenta a partir del día en que se produjera el último emplazamiento a uno de los codemandados. Con ello, se facilita el control de si la contestación se ha efectuado dentro del plazo o, en su defecto, si ha transcurrido el mismo, procede la declaración de rebeldía, lo que tendría cierta complejidad si debiera contarse el plazo de los 30 días a partir del día del emplazamiento de cada uno de los codemandados. Con el sistema del Código Procesal Civil existe un único cómputo para todos, que comienza el día del emplazamiento del último, aunque esto implica que no todos los demandados habrán dispuesto del tiempo mismo para contestar a la demanda o decidir no hacerlo, aunque este tiempo nunca puede ser menor de 30 días. En su numeral 3 y último, el artículo 432 establece que el emplazamiento podrá hacerse al profesional del derecho que tuviere facultad para ello o cuando se hubiere personado en el juicio. Se prevé expresamente que prueba hacerse el emplazamiento al profesional del derecho que esté facultado para ello o se haya personado en el juicio en el nombre del demandado. La posibilidad de comunicación con el representante viene expresamente prevista en el artículo 138, que se refiere pues a la comunicación al profesional del derecho. Si bien dispone el artículo 139 en su numeral 1, es que el primer emplazamiento se debe hacer en el domicilio del demandado, regla de la que parece ser una excepción la posibilidad que ofrece el artículo 432 de que se entienda con el profesional del derecho apoderado al efecto o se haya personado en el juicio, lo que implica evidentemente pues que éste debe haber tenido conocimiento a la interposición de la demanda. Eso ha sido todo por mi parte, las dejo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Leslie Vela y yo les voy a hablar un poco sobre las excepciones u oposiciones. Primeramente tenemos que tener en claro el concepto de excepciones u oposiciones. Este es el derecho que tienen las personas de defenderse en un juicio contra las acciones hechas a su contra por el actor, y lo hace mediante obstáculos procesales oponiéndose a lo que se le quiere hacer. En el artículo 790 nos habla sobre las oposiciones, el cual nos dice que el ejecutado podrá plantear en un solo escrito oposición a la ejecución en un plazo de 3 días desde la notificación del mandamiento de ejecución, aportando todas las justificaciones documentales que tuvieran. Formulada la oposición, se suspenderán las diligencias de ejecución hasta la resolución de la misma, salvo que se hubiera opuesto exclusivamente la pluspetición. En este caso, solo se ordenará la suspensión una vez que el deudor consigne la cantidad que considere debida. De no consignar, la ejecución continuará su curso, aunque lo que obtuviere de la anegación de los bienes embargados, en lo que exceda de la cantidad reconocida como debida, no se entregará al demandante mientras no le haya resuelto la oposición. Conforme a los motivos de oposición, esto lo menciona nuestro Código Civil en el artículo 792, que dice que solo serán admisibles en la ejecución de títulos extrajudiciales los motivos de oposición siguientes, que es la falta de competencia del tribunal ante quien se presenta la demanda, falta de carácter, representación o legitimación del demandante o el demandado, nulidad del mantenimiento por no cumplir,
y pago de justificado documentalmente. La pluspetición, que para esto hay que dejar en claro sobre la pluspetición, que es considerado decir que por pluspetición podemos entender que es aquella situación que se da cuando se pide o reclama más de lo que ciertamente es debido o se tiene derecho a reclamar. La prescripción o caducidad de las pretensiones, la innovación o acuerdo de las partes, que siempre que conste un documento público, sometimiento a la cuestión litigiosa a arbitraje, y después en el artículo 619 nos dice que la oposición del demandado solo podrá fundarse en algunas de las causas que les voy a mencionar ahora, que es la falta de jurisdicción de competencia genérica o de otros criterios de atribución de la competencia del tribunal, pago acreditado documentalmente, inexistencia o falta de validez de consentimiento, incluida la falsedad de la firma, falsedad del título o documento en que aparezca formalizado el contrato, cuando el incumplimiento del demandado sea poca importancia teniendo en cuenta el interés del demandante. Y por último, el incumplimiento de la garantía del cargo del demandante. El derecho de hacer valer una excepción se tiene cuando se cuenta efectivamente con la posibilidad de formular cuestiones que son contrarias a la pretensión del actor, con independencia de que se ejerza o no ese poder independientemente de la fundación o injustificación de las cuestiones que se hayan impuesto. En el artículo 592, que trata sobre la contestación y las excepciones y la resolución, dice que el demandante tendrá turno de intervención para contestar a las excepciones procesales y materiales del demandado, incluida la reconvención. Asimismo, podrá poner de manifiesto a su vez los defectos procesales referidos y la personalidad de representación de este. El juez dirigirá el debate y resolverá en el acto todas las excepciones procesales. Si las rechaza, la parte que las formuló tendrán derecho a hacer constar en un acta su protesta para poder apelar por ese motivo contra la sentencia que se dicte. Las excepciones tienen por objetivo obstaculizar de manera definitiva o ya sea provisional ese proceso para contradecir el derecho que el demandante reclama y con ello obtener una sentencia que no le dé razón a este. Con esto podemos considerar también la oposición de una excepción que puede dar lugar a que el juez tenga que resolverla. Esto es para poder continuar con el proceso. Si resulta procedente, no podrá seguir conociendo el asunto del juez, este asunto del juez, pero si resulta improcedente, se continúa con el proceso. Y que también puede dar lugar a que la excepción no se tenga que resolver. Y con esto lo dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, abogado, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la reconvención. Cuando se interpone una demanda, se crean lo que es la parte demandante y la parte demandada. En este caso, la parte demandada contesta la demanda. Se puede declarar en rebeldía, que es o no contestar o no asistir a las audiencias. Allanarse, que es básicamente aceptar los hechos, y en este caso la reconvención. La reconvención yo la defino como el derecho que tiene la parte demandada de contrademandar, creando así lo que es un nuevo litigio, siempre en un mismo procedimiento. Es decir, aunque haya más de dos pretensiones, siempre se resolverá un mismo procedimiento. Las pretensiones que haga la parte demandada reconveniente tienen que estar relacionadas con las pretensiones de la demanda principal. Artículo 435 del Código Procesal Civil, reconvención. Al contestar a la demanda, el demandado podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen contra el demandante. Por medio de la reconvención, solo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. Como ya antes había mencionado, la reconvención es un derecho que tiene la parte demandada de peticionar siempre, como lo dice en el artículo, en el mismo escrito
de contestación a la demanda. Irá en ese mismo escrito, sí, pero irá de forma ordenada y bien separada. En caso de que no se pudiera hacer en el mismo, se hace otro escrito y se anexa a la contestación de la demanda. Esta recomendación le permite, como ya lo hemos mencionado antes, peticionar una nueva pretensión que genera un nuevo litigio, siempre en el mismo procedimiento. Estas pretensiones tienen que estar relacionadas, como ya hemos mencionado antes, con las pretensiones de la demanda principal. ¿Por qué? Porque a pesar de ser dos pretensiones distintas o dos litigios distintos, se resolverán siempre en un solo procedimiento, no en dos. Y las pretensiones se dará resolución a ellas siempre en una sola y misma sentencia. Por eso la importancia de la relación. Un ejemplo que podríamos dar es que la parte actora principal, es decir, el demandante principal, haga una demanda sobre un cumplimiento de un contrato, ya sea, por ejemplo, de compra-ventas, en el cual la parte demandada le toca contestar a esa demanda, hace sus oposiciones, excepciones que en su derecho le corresponde. Pero en el mismo escrito, como ya lo había mencionado, hacen un escrito de reconvención en el cual tiene como pretensión la rescisión de ese mismo contrato. Como podemos ver, se generan dos pretensiones distintas, pero relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque se está hablando de la misma relación contractual, diferente petición, misma relación. Por eso la importancia. Inciso 2. No se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia por razón de la materia o de la cuantía, o cuando la pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Sin embargo, podrá interponerse mediante reconvención en el procedimiento ordinario la pretensión conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en un procedimiento abreviado. Dice que no se admitirá la reconvención cuando el juez carezca de competencia. Básicamente, existen requisitos a cumplir para que una reconvención sea admisible. ¿Cuáles son los requisitos que hacen inadmisible a una reconvención? Básicamente, como lo menciona, la competencia. El juez competente de las pretensiones principales, es decir, el que ya tiene competencia para saber sobre el juicio, cuando se establecen las pretensiones por parte del demandado reconvencional, tienen que ir en relación a las mismas. ¿Por qué? Porque si no puede dejar de tener competencia, ya sea o por materia o por cuantía. Y también, como lo menciona aquí, cuando la pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Esto sucede cuando la pretensión del demandante se resuelve, o sea, por el procedimiento ordinario, por el procedimiento abreviado, y la del demandado se resuelve por el procedimiento abreviado. Sucede mucho este tipo de casos. Dice que podrá interponerse mediante reconvención en el procedimiento ordinario la pretensión conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en un procedimiento abreviado. Recordemos que el procedimiento ordinario es aquel que supera por cuantía los 100.000 lempiras, y el abreviado es el que no supera los 100.000 lempiras, es decir, inferior a 100.000 lempiras. Cuando la pretensión principal es por el procedimiento ordinario y se quiere ejercer lo que es la reconvención, pero no supera la cuantía de 100.000, es decir, es un procedimiento abreviado, aún así tiene ese derecho a reconvención. Caso contrario, no se podría. La reconvención podrá dirigirse al mismo tiempo contra sujetos no demandantes, siempre que pueda considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvencional. Básicamente, en la reconvención no específicamente solo se demanda a la parte principal, sino que también se puede llamar a terceros que formen parte o estén relacionados con el proceso, que se les conoce como litisconsorte, ya sea voluntarios o necesarios. Cuando son necesarios es cuando son fundamentales en el proceso y que no se podría hacer sin ellos. Por ejemplo, en una demanda de nulidad de un contrato, no la puede hacer, si son varias personas no la pueden hacer solo una, tienen que proponerla a todas las personas partes del contrato o las que figuren como
en dicho contrato como partes. Por eso, a eso se le conoce como el consorte necesario. El voluntario, como su palabra lo dice, depende de la voluntad de las partes. Artículo 436, planteamiento de la reconvención. La reconvención se propondrá con la debida separación en el mismo escrito en que se contesta a la demanda, en la forma y con los requisitos exigidos para la demanda, expresado con claridad lo que se pretende obtener. En ningún caso se considerará formulada la reconvención si el demandante se limita a solicitar que se absuelva de la demanda. Debemos recordar y mantener en cuenta que la reconvención es una demanda, por lo cual se le debe tratar como tal, con todas las formalidades al momento de formularla. Con todas las formalidades, repito, que establece el artículo 424 del Código Procesal Civil. Dice que no se aceptará si solo se pide que se absuelva la demanda. ¿Por qué? Porque se debe escribir, se debe establecer de forma clara, precisa y ordenada las pretensiones que se buscan y con las formalidades de una demanda como tal. La reconvención se sustanciará en el mismo procedimiento que la demanda y ambas serán resueltas en una sola sentencia. Aunque haya más de una pretensión, en este caso, no dejarán de resolverse más que en un solo procedimiento y las pretensiones no se le dará una resolución más que en una sola sentencia misma. Entonces, pasamos al siguiente artículo, que es el artículo 437 sobre la contestación a la reconvención. El demandante reconvenido y los terceros demandados en la reconvención podrán contestar a la reconvención en el plazo de 30 días a partir de la notificación de la demanda reconvencional. Esta contestación se ajustará a lo dispuesto para la contestación a la demanda. Básicamente, el demandante reconvenido tendrá derecho a contestar a esta demanda en un lapso de 30 días y deberá hacerlo con todas las formalidades que establecen los artículos 433, 434 sobre la contestación a la demanda. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias.